Verte bien y sentirte mejor está al alcance de una buena educación nutricional. Si quieres tener resultados distintos, entonces estás en el lugar indicado. Nutrición y vida. Nutrición y vida. Permítenos ser parte de tu proceso físico y emocional con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Nutrición y Vida, espacio de nutrición en la radio. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos nuestros amigos, nuestras amigas de aquí de Guadalajara, a todos los que nos escuchan también a través del 95.1 de FM desde la ciudad de Austin, Texas, y a todos nuestros amigos que nos escuchan también a través de la página www.radiomujer.com.mx. Gracias a todos los que nos siguen día a día. De verdad que estamos encantados de tenerlos, porque gracias a ustedes se hace este programa y todo el equipo trabaja muy duro para llevarles siempre temas de mucho interés. Rosy Muñoz en la producción, Toño Origel en los controles y su servidora Ruth León aquí detrás de los micrófonos. El día de hoy les tengo preparado un tema, pues muy interesante. Vamos a estar hablando sobre, ahora sí que la famosa obesidad y los tipos de obesidad. ¿Qué es esta condición? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento? Porque nos referimos a ella, es una enfermedad que va a la alza y pues en nuestras manos muchas veces está la prevención, y es en lo que insistimos demasiado en este programa y en muchos más que nos dedicamos a la salud. La obesidad es causa de muchas enfermedades, así que el día de hoy quédate con nosotros porque vas a aprender mucho de esto. Tengo conmigo ya el honor de presentarles a nuestro invitado. Él es Luis Quiroga, es maestro en nutrición clínica, es parte de la clínica nutricia de aquí de Guadalajara, que está ubicada en el ITESO, es presidente también del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco y es doctor en investigación clínica de la Universidad de Guadalajara. También trabaja en la consulta privada, así que como ya escucharon, es un experto en este tema. Luis, muy buenos días, bienvenido. Okay, muy buenos días a todos tu radio escucha, Ruth, muchas gracias por la invitación a tu exitoso programa. Estoy seguro que será un tema interesante que les va a ayudar y les daremos las recomendaciones para poder tener las mejores herramientas en su tratamiento. Claro, ya un tema que a lo mejor suena muy trillado, ¿no? La obesidad, y estamos insistiendo tanto. También nos catalogan, ¿no? Nutriólogo, igual dedicado al control de peso, a la obesidad, pero en muchas ocasiones no es nuestra área, pero en tu caso sí. Yo sé que eres muy experto en esta área de la obesidad. Y antes de empezar con todo, sí me gustaría definir, qué dicen, por ejemplo, los expertos o cómo definen a la obesidad. Claro que sí. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se considera una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la grasa corporal, que este aumento en la grasa corporal traerá como resultado una implicación a la salud. Uh-huh. En ese aspecto, tú lo mencionabas, ha traído desde anteriormente, culturalmente hablando, en México, persona que se veía que tenía un volumen o un aumento de peso se considera bien nutrido, ¿no? Uh-huh. A lo largo de los años ha cambiado esa tendencia por cuestiones de la salud. Sabemos que ahora una persona que tenga problemas de peso va a ser una persona enferma. Esta misma secuencia, esta misma consideración o parte del volumen que tienen estos pacientes, trae como resultado de enfermedades crónicas que son las principales causas de muerte a nivel mundial y también aquí en México. Así es, entonces se define como un aumento de la grasa corporal, ¿no? Esa sería la definición. Como un exceso en el aumento de la grasa corporal. Un exceso, ajá, y es considerada ya una enfermedad, ¿no? Así es, ha crecido a lo largo de los años tú lo mencionabas, esta epidemia. Uh-huh. Estamos hablando en promedio de casi más de 200 millones de hombres a nivel mundial, igual de 300 millones de mujeres. Okay. Se conocen como estas tasas en la actualidad y por supuesto que va en aumento. Urge hacer cambios drásticos para poder atender este problema que tristemente va en aumento. Grandes las cifras, 200 millones de hombres y 300 millones de mujeres. Así o sea que es más común ahorita en la actualidad en mujeres. Más común en la mujer. Tendrá que ver también mucho las cuestiones fisiológicas de la mujer. Recuerden que ustedes como mujeres tienen mayor cantidad de grasa corporal que nosotros, claro, los hombres. Si a eso le sumamos también las cuestiones hormonales que juegan un papel fundamental, si es un problema que las
ataca más a ustedes. Claro, el embarazo, ¿no? Que Así también es. condiciona muchas veces esta ganancia inadecuada de peso. Y bueno, pues muchos otros factores más, como cuáles podríamos mencionar, porque bueno, a veces sabemos que se encajona la alimentación, pero en muchos casos hay también la justificación de que, bueno, que están enfermos de la tiroides o que es genético. ¿Qué nos podrías mencionar respecto a esto, como Luis? tú lo mencionabas, es una enfermedad multifactorial. Factores genéticos son importantísimos en esto. Se menciona que si un padre tiene obesidad, el 40% de probabilidad de que el niño lo pueda tener en un futuro. Si ambos padres tienen problemas de sobrepeso o obesidad, sube hasta 80% la probabilidad de que este niño pueda tener. Ay, qué barbaridad. Aquí lo importante radica que si ninguno de los dos tiene problemas de sobrepeso o obesidad, hay el 7% de riesgo de que el niño pueda padecerlo. Entonces, genéticamente sí juega un papel importante. El ambiente, por supuesto que cuando hablamos del ambiente estamos hablando de las cuestiones culturales, de los hábitos de estilo de vida, del sedentarismo mismo. Cada vez somos menos físicamente activos, ¿no? Claro. Esta tecnología nos ha traído como resultado importante en la ciencia, pero sin embargo también nos ha restado movimiento, factores metabólicos, factores endocrinológicos en este sentido. Pues ahí es como fue un papel fundamental, mencionamos multifactorial, factores psicológicos, entonces factores conductuales. Ahora sí que digamos la suma de todos esos factores traerá como resultados esta consecuencia clínica. Ay, qué interesante esto de la genética, 40% de probabilidad si uno de los padres ya tiene obesidad y aumenta al 80% si los dos padres la tienen, ¿no? Así es. Y si papá o mamá no la tienen, de todos modos un 7% de probabilidad. Así que, pues bueno, esto es importante, ¿no? Si estás planeando en tener hijos, si nos estás escuchando, bueno, también de tomar conciencia de que todos los genes se heredan. Entonces tu mamá, tu papá que estás planeando, o si ya tienes a tus hijos, bueno, pues que este porcentaje no influya tanto, o sea, rescatar ese porcentaje que queda ahí con otros factores que podemos mejorar, porque hay cosas que no se pueden cambiar, eso es la genética, ¿no? Pero hay otros factores en los que sí podemos intervenir. Así se menciona que al final de cuentas los genes son determinantes, pero el ambiente condiciona, ¿no? Entonces, por más que nosotros tengamos esa carga genética de cuestiones de sobrepeso o obesidad, de alguna manera con todos los cambios que hagamos en nuestro estilo de vida podremos probablemente erradicarla o que simplemente se pueda presentar ya a lo largo de los años simplemente por desgaste, ¿no? En algún sentido. Definitivamente. Bueno, pues de eso y más vamos a estar hablando el día de hoy aquí en tu programa Nutrición y Vida. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pues te recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 o a través del WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos con el tema de obesidad. No te vayas, estás en Radio Mujer 1040. Estamos de regreso ya aquí en tu programa Nutrición y Vida. Si nos acabas de sintonizar, bueno, te platico que el día de hoy estamos hablando de la obesidad y los tipos de obesidad y nos acompaña Luis Quiroga. Él es maestro en nutrición clínica, también es doctor en investigación clínica de la Universidad de Guadalajara, es presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco y bueno, pues también se dedica a la consulta privada. Nuevamente, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana el día de hoy. Es un placer, Ruth. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, gracias. Y bueno, pues antes de la pausa estábamos hablando un poquito de pues qué causa la obesidad, ¿no? Tantos factores que influyen esta enfermedad que se considera ya multifactorial. Hablamos de la genética, hasta un 40% de la probabilidad si papá o mamá tiene obesidad, un 80% si ambos padres la tienen y bueno, hasta un 7% si nadie en la familia tiene, pero estás predispuesto. Todo lo demás influye el ambiente, aspectos metabólicos, psicológicos y bueno, pues una gran variedad de factores, ¿no, Luis? ¿Cómo podemos saber si una persona tiene obesidad? ¿De qué manera se diagnostica o cómo se da cuenta? Ok, perdón, así, rapidísimo, faltó determinar como creo que dos factores fundamentales para el desarrollo de la obesidad, con eso que ahorita mencionamos de los factores de riesgo. La obesidad principalmente se va a caracterizar por el desequilibrio que hay entre la actividad física y la ingesta de alimentos, digamos de esa forma. Cada uno de nosotros debe tener un equilibrio entre lo que consume y lo que gasta, es decir, y por lo regular o lo que ha pasado es que cada vez comemos más y gastamos menos energía. Entonces, aunque la enfermedad sea multifactorial, por decirlo de alguna manera,
este desequilibrio que hay entre mi ingesta y mi gasto de energía es el que traerá como consecuencia este resultado, ¿no? Importantísimo este punto, ¿no? ¿Qué tanto comes? Porque bueno, hay personas deportistas que comen bastante, pero hacen bastante actividad física, o antes, ¿no? Como nuestros abuelos decían, se sentaban a la mesa y decían, comían muchísimas tortillas, pues sí, pero eran jornadas, ahora sí que de sol a sombra y bueno, pues todo esto lo gastaban, ¿no? Sí. Cada vez menos, en este sentido, tenemos como que menos conciencia de lo que estamos comiendo. Claro. El ritmo o estilo de vida nos ha traído como esto, la tecnología misma. Acostumbrados a comer en familia, ahora cada quien come cuando puede comer, en sus lados, en 5 minutos ya terminaste tu platillo, no te da el tiempo por cuestiones laborales, por cuestiones de tu mismo estilo de vida, poder hacer actividad, una actividad física estructurada. Sí, claro. es común que exista este desequilibrio en particular, ¿no? De 24 horas que tiene el día, pues suponiendo que 8 horas te la pasas durmiendo en promedio, otras a lo mejor 6 o 8 horas en la escuela, quizás otras 3, 2 en lo que es algún tipo de convivio o convivencia en ese sentido, y el resto no nos queda más para hacer algo de actividad, ¿no? Entonces, claro. es como la forma en que estructuramos nosotros nuestro día a día, no nos ha permitido el poder romper con este círculo vicioso que tenemos. Sí, definitivamente a veces esta falta de actividad física pues también nos lleva a este desequilibrio, ¿no? Entre lo que comemos y lo que gastamos, Luis. Y esto es pues un punto muy importante que ahorita vamos a abordar en el tratamiento de la obesidad, pero antes entonces, ¿cómo podríamos saber, o una persona cómo sabe si sí tiene obesidad, si es sobrepeso o si su peso está dentro del rango normal? Una forma sencilla para todos los radioescuchas es, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda utilizar el índice de masa corporal, que esto es prácticamente la relación que hay entre tu peso, entre tu estatura en metros al cuadrado, ¿no? Si dividiendo el peso entre tu talla en metros al cuadrado nos dará un resultado. En base a ese resultado tenemos que si las cifras oscilan entre 25 y 29.9 ya estamos hablando de sobrepeso. Ya por arriba de 30 ya estamos considerando algún grado de obesidad, ¿no? Perfecto. Hablando de primero, segundo, obesidad mórbida en su defecto. Sí, me gustaría que hiciéramos un ejemplo. Vamos a poner a una persona que mide, ¿te parece? 1.70, aquí lo estoy haciendo en mi calculadora. Entonces, fíjense bien, multiplicarían su estatura 2 veces. Por ejemplo, una persona que mide 1.70, multiplican 1.70 por 1.70 y nos va a dar un numerito que es 2.89. Ese numerito por ahí, guárdenlo, almacénenlo. Vamos a suponer que pesa 85 kilos esta persona. Ok, vamos a ponerle que pesa 85, entonces yo divido 85 entre el numerito que me salió. Así es, entre tu multiplicación de tu talla en metros al cuadrado. Ajá, entonces 85 entre 2.89 me da un índice de masa corporal de 29.4. ¿Qué significaría eso, estaría Luis? En sobrepeso, pero ya prácticamente la línea ya tirándole a obesidad. Por arriba de 30 ya estamos hablando de un grado de obesidad. Ajá, entonces este numerito que le salga tiene que ser menor a cuánto para yo decir que tengo un peso normal. A 24.9. De 18.5 a 24.9 serían los valores, parámetros saludables de acuerdo a este indicador. Perfecto. Entonces, bueno, esto es algo muy rápido de calcular. Ustedes lo pueden hacer en casa siempre y cuando sepan su peso y su estatura. Entonces, recuerden, dividen su estatura, la multiplican 2 veces, 1.50 por 1.50. Ese numerito que les salió como resultado, dividen su peso entre ese número y el resultado va a ser el índice de masa corporal. Entonces, estamos hablando que ya entre 18 y 24.9 es así es, normal. los rangos saludables. Ajá. Y por arriba de este valor de 25 en este caso, sería de 25 hasta 29, estamos hablando de sobrepeso, y por arriba de 30, hablando de un grado de obesidad. Perfecto. Y hay varios grados de obesidad, así ¿no? Es. Hablando hasta primero, segundo, tercer grado, que podamos sumándole desde 5 dígitos el valor del diagnóstico en base al resultado. Perfecto, Luis. Y entonces también de esto va a depender como el tratamiento. Así es. Platicamos así fuera de los micrófonos sobre este indicador en específico. Este indicador dice masa corporal, tiene casi más de 200 años. Curiosamente lo hizo un matemático, ¿no? Como estimación de rangos saludables, ¿no? O que tenga que ver con pesos saludables. Sin embargo, este índice de masa corporal tiene como sus pros y sus contras. Sus pros, que es muy rápido para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Claro. Para la población general. Sin embargo, algo de en contra es que no discrimina cuánta grasa tienes o cuánto músculo tienes, hablando específicamente de la obesidad.
y importante en la obesidad conocer qué tanta grasa corporal tengo. Claro. ¿No? Entonces, es una forma sencilla, mencionamos, lo adecuado es si este indicador sale por arriba de los rangos, buscar a un especialista para que nos pueda hacer una valoración más en particular o más en específico para determinar algún problema a la salud. También este indicador, pues de alguna forma solamente es una estimación, cabe mencionarlo, porque necesitamos evaluaciones más profundas, ¿no? Mencionábamos como la obesidad como en su definición, como un exceso de grasa corporal. Lo recomendable sería conocer cuánta grasa corporal tengo para poder determinar, en este caso, si presento o no la obesidad, ¿no? Claro, la grasa se determina en porcentaje también. Así es. ¿Cómo se mide la grasa? Digo, para nuestros radioescuchas que a lo mejor muchos nunca les ha tocado ir a lo mejor con un nutriólogo, que nosotros tenemos aparatitos, pero ¿cuál es la manera en que podemos determinar ese porcentaje de grasa? Hay varias formas o varios métodos de poderlos determinar. Algunos métodos quizás se sale un poco de las cuestiones económicas de los pacientes mismos, pero por una resonancia magnética, una tomografía axial, mismo DEXA que nosotros le conocemos, lo que serían los pliegues cutáneos, o que muchas veces el nutriólogo es el que maneja esta herramienta, nos puede dar una estimación de nuestra grasa corporal. Claro. Todos estos métodos que te mencionaba al principio, por lo general son algo costosos, pero de alguna manera la forma más adecuada o más simple puede hacerlo con la medición de pliegues cutáneos. Eso el nutriólogo o la persona capacitada para poderlos tomar nos puede dar como una referencia de este porcentaje de grasa. Claro, y algunas básculas, bueno, ya vienen también mucho más, ahora sí que con estos adiestramientos, estos aditamentos adicionales a lo que conocíamos como normalmente una báscula simple, ¿no? Y que pueden también ahí determinar. Sí, faltó mencionar, hay básculas que nos pueden determinar mediante corrientes eléctricas, digamos de esa manera, cuánta grasa corporal tenemos, y que es una forma a lo mejor más un poco más accesible para poder los pacientes poder determinar este porcentaje de grasa, ¿no? Pero sí hay que buscar como métodos más adecuados que nos puedan dar una idea de cómo se encuentra con la grasa corporal. Claro, y hablando de números, Luis, ¿cuál sería entonces el porcentaje adecuado? Sé que es diferente en mujeres, en hombres, en niños, pero así a grandes rasgos, como cuánto sería adecuado tener. Hablamos de diferentes clasificaciones a lo largo todos somos diferentes, ¿no? Lo mismo la población mexicana que en Estados Unidos, que en Argentina, España. El Colegio de Medicina de Estados Unidos maneja en el rango saludable del hombre de 8 hasta el 15%, pero estamos hablando de una medición quizás muy estricta en este aspecto, buscando una, digamos, de manera preventiva, ¿no? Cada vez se van reduciendo más las cifras, ¿no? Hablando de obesidad en el hombre, podemos mencionar por arriba de 23%, sería un porcentaje de obesidad o un grado ya de obesidad. En la mujer los rangos oscilan hasta el 20-25% en algunas clasificaciones, y se considera una mujer que tiene obesidad cuando su porcentaje de grasa está por arriba del 30% de su peso total. Claro, porque bueno, ya por naturaleza la mujer tiene un porcentaje de grasa mucho más elevado. Entonces, podríamos decir así a grandes rangos, obesidad en hombres arriba de 23% de grasa, y en mujer arriba del 30%, ya sería un porcentaje elevado. Y bueno, vamos a hacer otra pequeñísima pausa, Luis, pero regresando, sí me gustaría que ahondáramos un poquito más en el tratamiento. Decíamos que dependiendo del grado de obesidad, también ya van a ser las recomendaciones en cuanto a cirugía, por ejemplo, también, que vamos a tocar un poquito este punto, y si no, también, bueno, pues el tratamiento nutricio, que también es una herramienta, es una parte importantísima. Recuerden, la obesidad es el desequilibrio entre lo que comes y lo que gastas, así que pues también es un punto importante saber cuánto estamos comiendo y cuánto estamos gastando. Así que de eso y más vamos a seguir platicando aquí en tu programa Nutrición y Vida. No te vayas, quédate con nosotros, estás en Radio Mujer 1040 AM. Estamos de regreso ya aquí en tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy hablando de un tema muy interesante, y esto es la obesidad, los tipos de obesidad, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento, que también, bueno, pues está muy interesante, así que ojalá que estés continuando aquí con nosotros. Está con nosotros Luis Quiroga, él es maestro en nutrición clínica de la Clínica Nutricia y Teso, también es presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Jalisco, y es doctor en investigación clínica
de la Universidad de Guadalajara. Luis, antes de la pausa, bueno, pues hablamos un poquito de los porcentajes de grasas saludables. Sabemos que la obesidad es el resultado de ese exceso en el porcentaje de grasa y es un desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Hablamos que es importante determinarlo y acudir con un profesional de la salud para que él sea el que nos trate, ¿no? Pero sí decíamos que es importante respecto a la obesidad, respecto al grado que se tenga, va a ser también el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la persona es un grado de obesidad mórbida, por así llamarlo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Ok. Aunando en este tema, Ruth, yo te comentaba que el índice de masa corporal por sí solo no nos daba solamente una idea de manera generalizada, porque en el paciente con obesidad es importante determinar igual cuánta grasa tiene, pero en dónde se encuentra localizada, porque no es lo mismo tener la grasa corporal a nivel central o a nivel visceral, como nosotros le conocemos, porque esta de alguna forma se asocia con mayores riesgos a la salud, con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión, síndrome metabólico, digamos, problemas cardiovasculares, que tener, por ejemplo, la grasa corporal más enfocada a lo que son los miembros inferiores, que se asocia con cuestiones de circulación, cuestiones de varices, cuestiones de celulitis, cuestiones del mismo de estreñimiento. Entonces es importante tener cuánta grasa tengo y dónde está localizada. Qué interesante este punto, ¿no? Porque muchas veces aquí la obesidad en México, la más común es la central, ¿no? Esta famosa pues pancita que vemos en hombres y mujeres, desafortunadamente se acumula en la parte abdominal y es donde puede estar entonces más expuesta la persona a enfermedades, en este caso crónico-degenerativas. Así es. Anteriormente se creía que era exclusiva del hombre este tipo de obesidad central, pero sabemos que con los datos que tenemos en la actualidad que la mujer también está desarrollando cada vez este tipo de obesidad. Por eso también recuerda que el cáncer de mama como factor de riesgo importante es la obesidad. Claro. Entonces se creía que nada más el hombre podía tener esa pancita de chelero como tú lo mencionas, pero también la mujer lo puede desarrollar, ¿no? Y esta está más asociada con mayores riesgos para ustedes como mujeres. Así es, entonces podemos decir que los tipos de obesidad sería como central, obesidad en los miembros, ya sea inferiores o superiores. Podríamos decirlo como de tipo androide, que sería como en forma de manzana, como esta forma de redonda en el centro, o de tipo ginecoide, donde sería como tipo de pera, un poco más caderas muy estrechas y cintura pequeña, ¿no? Digamos en las mujeres. Sobre todo en las mujeres, Así ¿verdad? es. Es donde se da más el acúmulo, sobre todo en las caderas. ¿Y esta qué riesgo tendría? Lo que mencionabas cuando es ginecoide tiene que ver más con cuestiones de movilidad. Muchas personas se van a quejar de dolores articulares por el peso que está en rodillas, ¿no? Exactamente, tobillos, talones, planta del pie. Van a tener muchos problemas de circulación, se van a inflamar lo que son los miembros inferiores, lo que son las piernas específico, van a cursar con periodos de estreñimiento, porque esta misma falta de movilidad no hace que de alguna manera también tenga una buena digestión. Ok, entonces ahora sí que con manzanas y peras, la forma de manzanita es central y la forma de pera sería como ginecoide, lo que así le llamamos comúnmente acá en medicina. Les quiero presentar a tus radioescuchas una clasificación que proponen para cuestiones de cirugía bariátrica y me llama mucho la atención porque es muy actualizada, es del 2016. Excelente. En el cual menciona que independientemente de la grasa hay personas que tengan obesidad que de alguna forma se puede decir van a estar saludables, y te lo quiero mencionar en ese sentido. Una de las primeras clasificaciones es aquella persona que se considera obeso con peso normal. ¿A qué se le considera obeso con peso normal? Bueno, se le considera aquella persona que tiene su índice de masa corporal saludable, que habíamos hablado entre 18.5 y 24.9. Sin embargo, tiene un porcentaje de grasa elevado, ya sea hombre o mujer, por arriba de 23 o por arriba de 30, y puede cursar esta persona por ahí esporádicamente con algunos problemas de presión elevada. De alguna vez se hizo un estudio, salgo con un poquito elevado la glucosa, un poquito elevado el colesterol, pero al final de cuentas tiene un peso normal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque tú tengas un peso normal, puedes tener principios de alguna enfermedad crónica que tienes que revisarte, ¿no? Claro, no garantiza tener un peso normal el hecho de que tengas un porcentaje de grasa adecuado, ¿no? De ahí que yo creo que todo mundo deberíamos de acudir con un profesional para que nos determine este porcentaje, ¿no? Así es. Entonces, la primera clasificación sería un obeso con peso normal. Perfecto. Okay. La segunda clasificación sería una persona metabólicamente obesa con peso normal. Aquí ya entramos, metabólicamente obesa con peso normal. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una persona donde su grasa corporal sería elevado, mencionamos nuevamente, por arriba de 23 en hombre, por arriba de 30 en mujeres. Esta persona tendría muy poca masa muscular o su nivel de masa muscular sería muy bajo. Eso
principalmente por cuestiones de falta de actividad física, tendría aumento en algunas cuestiones de triglicéridos, de colesterol, de glucosa. Y algo importante aquí, su cintura sería en el hombre mayor al 90 centímetros y la mujer arriba de 80 centímetros. Hablando como estas mediciones sencillas que los pueden hacer en casa de manera adecuada. Si nuestra cintura mide en hombres más de 90 y mujeres más de 80, aguas, porque sí es importante tener una revisión más específica. O sea, esto es otro factor de riesgo, ¿no? Estaríamos hablando que ya indica ahí también un foco de atención. Así es. Hay que recordar porque la grasa que se acumula a nivel central están los órganos vitales. Estamos hablando de páncreas, de hígado, de riñón. Pues prácticamente ahora sí que digamos todos los órganos vitales, corazón mismo, ¿no? Entonces que podríamos estar un poco más, causar riesgos a la salud. Así, ¿a qué altura deben de tomarse la cintura? Bueno, si lo quieren hacer claro, por ahí en la casa. cintura por lo menos nos dicen que debe ser a la altura del ombligo, pero no, eso no puede ser de esa forma, porque una persona que tenga problemas de sobrepeso o obesidad, ahora sí que digamos que el ombligo lo va a tener caído, te dirían las abuelitas, ¿no? Entonces se menciona que la medición sería prácticamente en lo que es la cresta ilíaca y la última costilla. Si nosotros, donde se hace una curvatura, donde se hace una estrechez, ese sería en específico donde tendríamos que nosotros tomar la cintura. Donde identifiquemos esa poquita estrechez que a veces siempre se marca. Entre la cresta ilíaca y la última costilla, ahí sería la forma más adecuada de poderla tomar. Perfecto, entonces en hombres, ojo, no más de 90 centímetros y en mujeres no más de 80 centímetros. Muy bien, entonces esa sería la segunda clasificación. La tercera clasificación sería una persona obesa, metabólicamente saludable. Esta persona de alguna forma no tiene ninguna complicación, digamos, bioquímicamente hablando, es decir, su colesterol está normal, sus triglicéridos están normal, cuestiones de glucosa también puede estar normal. Sin embargo, su exceso de grasa corporal es elevado, su índice de masa corporal es elevado, el paciente no presenta ningún riesgo metabólico. Sin embargo, a unos 5 o a 10 años es una persona con ya una enfermedad crónica si no se cuida. Entonces, muchas veces nos ha tocado ver pacientes en la clínica que tú los ves con un exceso de grasa corporal, les pides unos estudios laboratorios y salen bien. Todo bien, ¿no? Entonces, ya piensas ¿cómo te explica ese tipo de circunstancias? Pues bueno, no todas las personas con obesidad van a cursar con eso. No quiere decir, aclaro, que sea bueno, ¿no? Aquí es un buen punto de apoyo para poder decir, ¿sabes qué? Ahorita no presentas nada, pero si sigues con esa misma línea en no cuidarte, ten mucho cuidado porque se van a manifestar, va a ser casi un hecho. Claro. Entonces puede ser ese tipo de personas que, aclaro, su grasa corporal está elevada, su índice de masa corporal está elevado, sin embargo no presente ninguna alteración metabólica. Que no se confíen, o sea, hay que actuar cuanto antes, no esperarse a ya tener una complicación para entonces sí tomar las riendas del asunto. Y la última persona o la última clasificación sería un obeso metabólicamente enfermo, que estos son los que abundan en el sector salud y los que han traído a quiebra, digamos de esa forma, el sector. ¿En qué sentido? El costo que genera atender este tipo de pacientes. Claro. Este tipo de pacientes son personas con exceso de grasa corporal. Cuando su índice de masa corporal está por arriba de 30, ya hablando de obesidad, cuando su cintura está por arriba de 90 y hay hasta 100 centímetros o más, tanto en hombres como en mujeres, ya son considerados diabéticos, ya son considerados hipertensos, ya tienen algún problema metabólicamente hablando. Claro. Entonces, estas personas son los que nos atañen de alguna forma buscarle una mejor calidad de vida, ¿no? Colesterol elevado, triglicéridos, ¿no? Todos estos parámetros ahora sí ya fuera de rango. Pues qué interesante está esta clasificación. Entonces, el primero puede ser un obeso, pero con peso normal, o sea que tenga nada más el porcentaje de grasa elevado, aunque aparentemente el peso esté bien. Sí. Segundo, metabólicamente obeso, pero con peso normal. También, pero ya tiene algunos perfiles elevados, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, la medida de la cintura. La tercera sería una persona obesa, pero metabólicamente saludable. Esos que dicen, están gordito, pero se sacan estudios y todo bien, todos hay un riesgo ahí. Y el último, pues es el que ya conocemos, ¿no? Con todas las comorbilidades asociadas, como puede ser hipertensión, diabetes y otros parámetros ahí que están alterados. Y bueno, con esta clasificación nos vamos a quedar, Luis, vamos a hacer otra pausa, pero regresando al corte, quisiera que andáramos un poquito más en el tratamiento de la obesidad. Sé que es algo muy amplio, pero los puntos claves que debemos de tomar en cuenta
y todos los radioescuchas que nos están ahora sí que sintonizando, que sepan, bueno, cómo actuar. Si ya les dieron este diagnóstico de obesidad, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que está en sus manos y qué es lo que, bueno, pues ya depende mucho también de la medicina, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos, pero no se vayan, quédense con nosotros. Estás en tu programa Nutrición y Vida. Volvemos. Ya regresamos a tu programa Nutrición y Vida, finalizando este tema tan interesante. Híjole, muchísimo que platicar. Luis Quiroga está con nosotros el día de hoy. Él es maestro en nutrición clínica, presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco y también doctor en investigación clínica. Yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez, Luis, porque claro, este tema está muy extenso. Encantado. Pero bueno, pues antes de irnos con este último bloque, pues sí me gustaría mencionar como algunos de los puntos más importantes del tratamiento de la obesidad, que nos pudieras dar así como un resumen de cuáles serían estos puntos a tratar. Sí, Ruth, como lo mencionábamos en un principio, como es una enfermedad multifactorial, tendrá que ser atendida de esa manera. A veces el problema radica que un solo profesional de la salud trata de abarcar toda la intervención, en realidad es complicado, ¿no? Si hablamos de cuestiones psicológicas, por ejemplo, me queda claro que el médico o el nutriólogo a lo mejor no tenemos esa capacidad para poderlo hacer. Así al igual el psicólogo, poder atender las cuestiones psicológicas, el psicólogo en este sentido, pero no lo nutricional ni lo médico. Claro. Entonces, lo primordial podemos radicar de hacer una evaluación adecuada. Si nosotros hacemos una evaluación adecuada con el paciente, nuestro diagnóstico puede ser de manera correcta. Y si nuestro diagnóstico es de manera eficiente, nuestra intervención será mucho mejor. De esa manera podremos nosotros ver en cuál sentido se carga más este factor de riesgo, a qué tipo de estos elementos podemos nosotros darle más atención. Mencionábamos dos principales, que sería el sedentarismo y el exceso de energía que se consume. Lo principal será conocer cuántas necesidades energéticas necesito yo ingerir. Claro. Es decir, cuántas calorías necesito yo para poder funcionar, para mi día a día, para no exceder esas necesidades, porque créanme que es facilísimo poder comer de más, ¿no? Y la verdad, culturalmente cada vez las porciones son un poco más grandes y un sinfín de circunstancias que no nos ayuda. Claro, y aquí en México aparte tan fiesteros, tantas reuniones, culturalmente, bueno, festejamos todo. Sí, y ya viene Navidad. Ya empezó el maratón Guadalupe Reyes, como le dicen, ¿no? Ya va de camino. Entonces, claro, sí es importante conocer entonces cuántas calorías necesito para poder equilibrar una alimentación adecuada. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, es decir, que yo obtenga los nutrientes que mi cuerpo requiere para poder funcionar de la mejor manera. Nosotros necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, necesitamos proteínas, hidratos de carbono. Las mismas grasas son buenas, ¿no? Claro. Hay grasas que son esenciales, son importantes, sin embargo están muy satanizadas. Entonces es importante, mencionamos, conocer cuánto necesito y en base a eso estructurar un plan de alimentación adecuado e individualizado, porque no puedo comer lo mismo yo que tú, por ejemplo, sí, o independientemente de otro hombre o otra mujer, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces sí es importante para tener el determinar cuánto necesito y sobre todo ir incrementando lo que sería la actividad física, ¿no? Definitivamente. Y bueno, como lo decías, ese plan individualizado no sacado de una revistita, la hojita que nos dio la vecina de repente o el que viene en la caja de cereal. O sea, sí es bien importante acudir a un profesional, porque de repente nosotros nos basamos en lo que estás comiendo y de ahí vamos como ayudándolos, ¿no? Apoyándolos a que esta reducción a lo mejor no sea tan dramática, para que no sientan esa necesidad de comer de más o esa ansiedad por comer. Así es. Mencionando con esto de la actividad física, retomando, yo le comento a los pacientes, hay que quitarle también etiquetas de obeso, por ejemplo. El terminar a veces mucho, o el determinar ese tipo de etiquetas no ayuda mucho al tratamiento. Claro. Les decimos obeso porque clínicamente así es. Sin embargo, yo le comento a los pacientes que no tienen obesidad, que ellos tienen un exceso de energía almacenado, ¿no? Entonces, de alguna manera lo disfrazamos un poquito, pero me gusta ese término. Les ayudamos para que se entienda, pues si tengo exceso de energía almacenado, pues hay que gastarla. Claro. Entonces, si simplemente caminamos 10 pasos, por ejemplo, las personas gastan en promedio 1 caloría, o sea, simplemente por 10 pasos. Si estamos hablando entonces que entre más camine, no estoy diciendo que se van a meter a correr o se van a meter al gimnasio, no, simplemente hay que movernos. Claro. La actividad física es eso, una contracción muscular.
Entonces necesitamos que nosotros dar las herramientas para que el paciente se pueda mover. Me queda claro que si es una persona que no ha hecho mucho en toda su vida, tendrá que iniciar gradualmente, porque después vienen las complicaciones o las lesiones. El cuerpo no está apto para poder desarrollar una actividad física, ¿no? Cuando no tiene el sustento adecuado en su condición. Entonces es empezar de menos a más, orientado con estas recomendaciones, y a eso le sumamos ese plan de alimentación, podemos abonar más al tratamiento con los pacientes. Y qué interesante como lo dices, o sea, simplemente caminar más, ¿sí? No tanto de que te vas a inscribir a un gimnasio, a unas clases caras de natación, que bueno, es excelente la natación, ¿verdad? Pero a veces el pretexto es de que está caro, lo sabemos. Entonces simplemente con que puedas salirte a caminar más, en casa a lo mejor moverte más, ¿no? No estar tanto en el sillón viendo la televisión o en la cama. Esas pequeñas conductas ya nos van a apoyar muchísimo en el tratamiento, Luis. Entonces, el tratamiento de la obesidad exige una serie de cambios conductuales, ¿no? No es por obra de magia, no es de la noche a la mañana. Así yo les pregunto, por ejemplo, a los pacientes que tienen problemas de este exceso de energía, ¿cuánto tiempo les llevó el poder tener ese peso que actualmente tienen? Entonces es improbable que en cuestiones de semanas, cuestiones de días o meses puedan disminuir ese peso, ¿no? Ese exceso de grasa. Entonces tendrán que hacer pequeños cambios en su vida que impacten tarde o temprano en la calidad de vida misma. Recuerden que siempre va a ser más barato prevenir que poder ya intervenir. Claro, hablar de los medicamentos, sé que es un tema extensísimo, a lo mejor luego lo podemos tratar, pero no hay que automedicarnos, ¿verdad? Con estos medicamentos milagrosos. Sí me gustaría como aclarar este punto un poquito. Así es, uno de los principios básicos sería como no dañar. Sí que queda claro que los nutriólogos no están, digamos, predispuestos para dar un fármaco, no están regularizados para darlo. Si alguno de sus radioescuchas ha ido con un nutriólogo y que les dé medicamentos, yo diría que aguas, hay que tener mucho cuidado porque no es lo más adecuado, solamente los médicos lo pueden hacer, así como que ellos nos dejen a nosotros la parte nutricional y que ellos se encarguen de los medicamentos, digamos, con los médicos en ese sentido. Sí, no hay que buscar en revistas o cuestiones de internet, que cualquier cosa, basta con que se metan, les va a aparecer un sinfín de circunstancias. A lo mejor lo que a ti te sirvió, a mí no me va a servir porque todos somos diferentes. Hay que acudir con un profesional en todos los aspectos para poder que nos ayude a este tratamiento. Claro, porque muchas veces acudir a estas soluciones rápidas puede ver afectado a nuestra condición de salud, ¿no? Muchos problemas que sí hemos visto que con este consumo de ciertos productos, malteadas, pueden dañar, ¿no?, a nuestro sistema. Así es, hay que también recordar que ningún suplemento como tal va a sustituir, digamos, la ingesta de alimentos, ¿no? Lo mejor, nosotros lo decimos mucho en consulta, no te vamos a prohibir nada, porque no se trata de prohibir nada, es educar al paciente, es enseñarte a comer. Si tú de alguna forma tienes alguna enfermedad, me queda claro que será diferente tu alimentación, pero de eso a prohibir, creo que no sería lo más correcto. Muchas veces lo que más se prohíbe es lo que más se busca. Y en ese aspecto, mencionamos, uno de los placeres más grandes en la vida es la alimentación. Entonces, qué mejor que darnos, ahora sí que la manera más adecuada de poderlo hacer. Claro, de este disfrute de la comida. Me encanta cómo lo dices, Luis. Estamos llegando ya casi a nuestro final del programa. No sin antes me gustaría darles los datos de dónde te podemos encontrar. Tú estás en la Clínica Nutricia y esta está abierta al público en general. La clínica se encuentra en la universidad y en la Universidad de ITESO, es prácticamente periférico y Colón, digamos, para los que no conocen. Basta con que envíen un correo a la clínica, es nutricia@iteso.mx, en el cual ahí ustedes agendan. Estamos dos profesionales, compañera de consultorio, que es la maestra Lali Sosuna, y su servidor, el maestro Luis Quiroga, en el cual les ayudamos a tratar este problema y muchos más. Somos especialistas en el área clínica y en el área del deporte. Nos podemos ayudar, podemos matar dos pájaros de un... No, y con toda la tecnología de aparatos que miden muy bien el porcentaje de grasa corporal. Entonces pueden mandar un correo a Nutricia, es NUTRIC de casa IA, nutricia @iteso.mx, ¿verdad? Y si en dado caso de alguna forma no quisieran ya ver a su servidor en otro lugar, pues con gusto también lo podemos hacer sin problema alguno. Perfecto. ¿Tiene algún costo en la clínica? Sí, Nutricia? El costo es 280 pesos, es un costo muy accesible para la tecnología, para el equipo que se utiliza, créanme, vale mucho la pena porque nosotros mencionamos hacer una evaluación profunda para poderles ayudar más en su tratamiento. Definitivamente. ¿Y algún teléfono donde te podamos contactar? Claro que sí, les paso sin problema alguno mi teléfono celular, 3312 45 3757. Lo repito, 33 12 45 37 57. Él es el teléfono de Luis Quiroga, donde lo pueden encontrar. También das consulta privada, claro, ¿verdad? Que sí, estamos en la clínica esportiva, aquí aún en Mariano Otero
y Las Rosas, por ahí estamos y con gusto los vamos a ayudar también. Te tenemos muy cerca. Bueno, Luis, antes de despedirnos, un último mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas sobre la obesidad. Si vida solamente hay una, Ajá. hay que cuidarla, y nuestro transporte o nuestro cuerpo es el instrumento para vivirla, ¿no? Entonces hay que cuidarlo mucho. Definitivamente. ¿Y los puntos claves entonces del tratamiento, cuáles van a Digamos, ser? comer de manera saludable Ujú. y regular una actividad física cotidiana. Eso va a ser como la piedra angular del tratamiento de la obesidad. Claro, la alimentación sin ejercicio a veces no funciona, Así por es. más que sigas un plan saludable, como que hace falta esa actividad, ¿no? No es una más importante que otra, ambas van en la mano. Entonces, así como la actividad física va a ser fundamental, también la nutrición, ¿no? El descanso, por supuesto, ¿no? Definitivamente, sí, no hablamos del descanso, Y el pero estrés pues y todo este tipo de factores que de alguna forma. otro punto. Pues me voy con esto de que la obesidad es una enfermedad multifactorial, así que hay que tratarla también con un equipo multidisciplinario, así que acudan a su psicólogo especialista, a su nutriólogo, a su médico, y pues van a tener ahora sí que un mejor aborde de esto, que es la obesidad. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado el día de hoy, esta mañana. Un placer estar aquí contigo y un saludo para todos tus radioescuchas. Muchas gracias, y a todos los que estuvieron con nosotros, gracias. Los dejo a continuación en compañía del doctor Gilberto Priego con el programa Quiero Vivir. Yo soy Ruth León y nos escuchamos el día de mañana. Nos vemos.